anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra, del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar, doy un cordial saludo a Jorge Graña, nuestro querido Jorge Graña, que nos acompaña desde los estudios en Alabama y que ha regresado de vacaciones de muchos lugares santificados donde nos ha encomendado a todos, así que se lo agradecemos. Y también a la hermana Ofelia en la parte técnica, desde los estudios de NSA Argentina en Buenos Aires. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todos nuestros fieles oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses: hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si previene a sus seguidores de Tesalónica es porque existía un riesgo real, hay un desgaste. Sabemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, luego no sobra nada, su contenido no es fruto del azar y por algo lo advierte nada menos que un apóstol tan líder y tan activo como Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Y pues hoy queremos hablar de este agotamiento del líder, de ese posible desaliento, del desgaste de aquellos que están dedicados a cuidarnos en el ámbito pues, de la educación, de la sanidad, de la mente, del espíritu también, porque partimos de la base de que quienes nos cuidan quieren nuestro bien, quieren hacer el bien, de que quien dirige quiere hacer las cosas bien. Y esto nos remite a una consideración, yo le he estado un poco dando vueltas, a la persona buena y la posibilidad de que su acción se vea limitada por el cansancio. Y pensaba qué significativo que la palabra bondad comparte su origen etimológico con las palabras abono, abonar, lo que nos lleva a pensar en los buenos como un factor de fertilidad, de crecimiento, de vida. ¿Qué ocurre cuando esa tierra, esa persona desgastada ya no tiene fuerzas, ¿no? para sacar la vida, para hacer brillar a otros y sacar el talento de otros? Por eso el Papa Pío XII, durante los tiempos de la Guerra Fría y ante la posibilidad de una hecatombe nuclear, solía decir: no tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de los buenos, que los buenos no se cansen. Y es el tema del que vamos a hablar hoy, de cuidar al que cuida, de cómo proteger de este peligro del cansancio a quienes están expuestos a cargos de servicio, a quienes se ocupan de otros en el área de la docencia, de la salud, del trabajo social, del voluntariado, de la asistencia espiritual, todo lo que implica la dirección de personas. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y yo qué? Bueno, pues que también las madres, los padres de familia, en cierta manera, no en cierta manera, es que dirigen también esa empresa familiar, ¿no? Y para hablar de este tema, tenemos a un invitado que es profesor, que es padre de familia, que es director de colegio, que se ha especializado en liderazgo y que además ya ha estado con nosotros. Así que nadie mejor. Bienvenido, Javier. Qué alegría volver a escucharlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. Sí, así es. Encantado de Buenos estar días y aquí. tardes. Aunque ya nos conocemos, me va a permitir que lo presente para poder recordarle a nuestros oyentes que Javier Luna Calvera es director general del Colegio Cristo Rey, director del máster en Educación Emocional y Acompañamiento Pedagógico en la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, es coach ejecutivo acreditado con certificación internacional. Combina experiencia en dirección escolar, docencia universitaria y acompañamiento a líderes educativos y directivos de distintos ámbitos profesionales a través de su marca personal javierluna.es.
El trabajo de Javier se centra en el liderazgo y la gestión de personas, la construcción de culturas de empresa, la comunicación y el acompañamiento como palanca de desarrollo y mejora profesional. Y esta es la parte que más me gusta. Es padre de 5 hijos, es esposo de una mujer que le da equilibrio, que necesita y es hijo de Dios por encima de todos. Y Javier, estamos muy agradecidos porque les cuento a nuestros oyentes que esto es una época del año en España que se cierra el curso. En Así. otros lugares, en otros países no. Y claro, para un director de colegio y quien lleva todo el peso de la gestión, también para la familia se cierra el año escolar, las vacaciones, dejar todo listo. Bueno, ya de solamente contarlo ya estamos todos agobiados, cansados, como dice el título de este programa de hoy. Así que pues nada mejor que esta fecha para poder hablar de este tema, ¿no? Que no nos cansemos. Sin duda, un buen momento. Así es. Bueno, pues Javier, usted que se enfoca en llevar a cabo un trabajo de liderazgo y también en trabajar con quienes lideran a otras personas, que en cierta manera, como dijimos antes, todos lideramos algún ámbito de la vida, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de liderar? Pues mire, lo primero es entender lo que es liderar, ¿no? Lo que es el Ujú. liderazgo. Yo creo que habría que hacer, bueno, primero vamos a hacer un pacto usted y yo. Cuando vea que me enrollo, que hablo demasiado, usted me corta, ¿eh? Que ya sabe que yo voy hablando y de repente han pasado 20 minutos. O sea, esto tiene que ser un diálogo, no un Y monólogo. nosotros encantados escuchándolo, Bueno, así que muy no se bien. preocupe, Javier. La cuestión es que esta pregunta solo se puede responder si primero entendemos lo que es el liderazgo y por tanto ser líder, ¿no? Y yo Ujú, creo que lo primero que, esto es mi punto de vista, ¿no? Después de tantos años formándome y acompañando personas y a líderes y liderando a su vez también, que he tenido esa suerte, yo veo que hay siempre una pregunta, ¿no? que revuela por todos lados, que es el líder nace o se hace, todo esto, ¿no? Esto que se pregunta. Pues mire, yo creo que para empezar, el liderazgo no es una opción, el liderazgo es una decisión. ¿Y ujú, por qué creo esto? Porque nadie está exento de ser líder. O sea, yo creo profundamente en que todos tenemos la capacidad de liderar, porque hay algo que debemos liderar en primer lugar y con urgencia, que es nuestra vida. O sea, nosotros sí, tomamos decisiones cada día en base a qué. Si no soy yo quien lidera las decisiones de mi vida, ¿quién las va a liderar? Y esto podríamos estar hablando largo y entendido y en profundidad, porque sobre todo en los tiempos que vivimos, donde hay tanta desconexión con la realidad y mucha conexión con lo digital, etcétera, que yo no soy de los que pienso que hay que cerrar redes sociales, nada de esto, ¿eh? Lo que hay que hacer es formar y educar, así eso, es. no cerrarlo, no prohibirlo. Pero como el problema muchas veces es que no estamos formando eso y por tanto no formamos la integridad de la persona es difícil que se sepa liderar a ella misma. Por tanto, el primer punto que debemos tener en cuenta a la hora de liderar es que no es una opción liderar, es una decisión. Yo debo decidir si lidero o no. Y después el segundo punto es preguntarse entonces qué es esto de liderar, ¿no? Entonces, yo desde hace ya unos años, a través de mi tesis doctoral y después también por todos los procesos de acompañamiento que hago a día de hoy, yo veo que el liderazgo, desde mi punto de vista, solo puede darse desde el acompañamiento. Por tanto, liderar es acompañar. Y acompañar es ir donde está el otro para elevarlo. No es que el otro, conseguir que el otro venga donde tú estés. Y este punto es muy importante, ¿eh? Ujú, Porque cambia absolutamente el prisma y el posicionamiento de la persona, ¿no? Aquel líder malentendido como el jefe, ¿no? Donde da instrucciones, donde aparece el tienes que hacer, ¿no? Un líder no debería decir tienes que hacer. Un líder lo que debería hacer es proponer. Pero proponer con apertura, porque la propuesta, y esto ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? Pues San Juan Pablo II decía, la realidad, perdón, la verdad, hablando de Dios, que es la verdad, el camino y la vida, decía, la verdad se muestra, no se impone, la verdad se muestra, pero la realidad se impone por ella misma, ¿no? Pero la verdad se muestra. Y este es el punto, ¿no? Que mi vida es una propuesta, mi forma de liderar es una propuesta. Y por tanto, lo primero, ahora sí, ya he hecho un poquito este marco, yo creo ujú, que lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de liderar es a las personas que lideramos, claro. que parece como muy obvio, ¿verdad? Pero Sí, cuántas ¿verdad? veces lo perdemos de vista, ¿no? Yo esto lo veo en todos los ámbitos, ¿eh? Pero si me ciñera al ámbito educativo, ¿cuántas veces un profesor ve a un alumno desde los ojos de adulto y no desde los ojos del alumno?
¿Cuántas veces mira a este niño lo que ha hecho, porque tal? Y bueno, pero espera, es que tiene 15 años. Espera, Ujú. es que a lo mejor es que es lo que le toca. Ojo, no significa que tengamos que justificar un acto, ¿eh? Sino que esto nos ayuda a comprender. Por tanto, liderazgo está ligado a comprender a la persona que tengo delante. Así Pues es. yo creo que si debemos tener en cuenta algo también es si estamos dispuestos a liderar. Por eso he dicho que es una decisión, porque liderar implica muchas cosas. Cuando liderar implica ponerse a la cabeza, ¿no? En cierta manera. Y eso significa exponerse, ser diana, ¿no? Que otros te miren y te juzguen, que no estén de acuerdo a veces con las propuestas que tú haces o con las cosas que empujas, ¿no? Y yo creo que para tomar esa decisión también tengo que tener en cuenta mis fortalezas y carencias, con todo lo que somos. Yo creo que eso es maravilloso, entender que nosotros como seres humanos no somos perfectos, pero que tenemos la posibilidad de anhelar la perfección y de ser cada día mejores. Yo creo que esto es maravilloso, o sea, es desbloquear esta idea a veces tan cimentada en nuestro corazón de querer ser perfectos, ¿no? Que es que siempre tengo algo que mejorar y no puedo. Pues sí, pues, pero sí, eso es lo maravilloso del ser humano, que Ujú. siempre tenemos la posibilidad de ser mejores, ¿no? Pero para ello tenemos que tener muy claro y tener en cuenta a la hora de liderar qué se me da bien y dónde flaqueo. ¿Por qué? Pues porque ahí viene, yo creo, otro punto importante a tener en cuenta. Como soy así, necesito personas a mi alrededor que me hagan mejor. Y Así por es. tanto necesito a mi alrededor personas mejor que yo, que son mejores que yo, ¿no? En una cosa o en otra, ¿no? Si hablamos en el ámbito profesional, ser líder no significa saberlo todo. Ser líder significa que tú tienes una capacidad de acompañar a las personas a otro nivel y que puedes hacer de las otras personas una versión 2.0, ¿no? De Ujú. lo que son. Y eso implica acompañamiento, y eso implica saber acompañar. Y eso no es fácil, ¿eh? Acompañar no es fácil porque para empezar implica salir de uno mismo, ¿no? Y muchas herramientas que de ahí, pues en ese máster que dirijo, pues también trabajamos, ¿no? Y que creo que es importante que sobre todo dentro del ámbito educativo se tome conciencia, ¿no? De que necesitamos entrenar nuestra forma de acompañar, ¿no? Y esto lo tendríamos que extrapolar, de ahí que yo me animara también con mi marca personal, el desarrollo del liderazgo en el ámbito ya, pues también empresarial, ¿no? Porque veo muchos líderes que están muy pendientes de los objetivos y muy poco Ujú. pendientes de las personas. Y de verdad, se pueden casar el uno con el otro. Y por supuesto que en una empresa o en cualquier ámbito tienen que haber objetivos a alcanzar, faltaría más, pero ¿a qué precio? ¿No? Sobre todo es a qué precio. Por tanto, yo le diría que lo que debemos tener en cuenta a la hora de liderar, aparte de todo lo dicho, bueno, pues yo diría que el liderazgo es una relación, en primer lugar, ¿no? El liderazgo es una manera de relacionarse, es Ujú. acción, es decisión, pero creo que por encima de todo, pues es servicio, ¿no? El otro día estaba en una homilía, en una misa, un sacerdote, bueno, estaba predicando él del Evangelio del día, no de este tema del liderazgo, pero sí, a mí siempre me ha llamado la atención esta parroquia, es una parroquia que tiene muchísimo movimiento, muchos grupos parroquiales, todos muy pujantes y el sacerdote hablaba de que tenemos que buscar no brillar nosotros, sino hacer que los otros brillen. Y yo pensé interiormente, fíjate, es decir, esta persona, sin decirlo, pero está dando un poco la definición del líder, ¿no? Que es el que libera el talento del otro, ¿no? Y deja que los demás brillen, ¿no? Dar espacio a los demás, dar espacio a Ujú. los demás. Y ahí entonces da la clave, usted acaba de dar la clave a través de este sacerdote a lo que yo creo que debe ser el alma mater de un líder, que es ser humilde. O sea, la humildad, Ujú. eso solo puede darse desde la humildad. Eso no puede darse desde otro lugar, porque la humildad es lo que me permite acoger al otro. La humildad me permite ver al otro no al mismo nivel, ver al otro tal y como es, ¿no? No Sí. importarme que el otro crezca por encima de mí, ni nada de eso, ¿no? Y eso es humildad. Y efectivamente, por eso le decía que acompañar significa ir al donde está el otro para elevar, conocerlo para elevarlo, ¿no? Para ayudarle a que se eleve, a que sea mejor, a que saque las potencias que tiene dentro. Y por eso indico que el liderazgo no es una opción o una elección, si quiero o no quiero ser líder. Es decidir si lo vas a ser, porque es que de base lo somos, ¿no? Porque digamos que tenemos una llamada, o sea, es un tema vocacional, ¿eh? Es que Claro. esto, desde mi punto de vista, es muy serio, porque tenemos una llamada que se llama liderar nuestra vida. O sea, nuestra vida es el don más grande que hemos recibido todos, sin excepción, ¿no?
Y nosotros tenemos que decidir cómo vivir. Y en ese cómo vivir hay una serie de toma de decisiones. Y en la toma de decisiones está el liderazgo, en primer lugar, de mi vida, ¿no? Lo que pasa que mi vida solo es completa en relación con el otro. Por eso tiene que entrar el otro en esta ecuación, Claro. ¿no? En la ecuación de la vida tiene que entrar el otro, porque desde el otro yo puedo ser mejor. Tiene que haber además una interdependencia que entiendo que no es nada fácil porque, claro, uno está más bien acostumbrado a ser independiente, ¿no? Que también está bueno porque el ser independiente en cierta manera implica tener unos pensamientos propios, pensar del modo creativo, analítico, organizar también, ¿no? Los propios pensamientos. Esa independencia emocional que a uno hace que no sea veleta, ¿no? Respecto de emociones, de caprichos propios y de otros, pero entiendo que también, como usted decía, tiene que estar armonizado con una sana interdependencia que no es tan fácil porque requiere mucha madurez ver que el otro no es mi enemigo, ¿no? Sino que incluso es necesario para lograr ese proyecto que perseguimos, ese fin y ese sueño, ¿verdad? Totalmente. Además, al final, la vida no depende solo de uno, por eso es difícil, porque al final de lo que estamos hablando es de relación, ¿no? Por tanto, Ujú. entran como mínimo dos agentes, dos personas, ¿no? Sí. Pero usted mismo ha dicho la palabra adecuada, esa interdependencia, lo que significa, fíjese, es que en una relación no es un yo más un tú. Ujú. Dice ya Martin Buber que la relación es un yo más un yo. Y eso es muy interesante porque ahí no hay fusión, ahí hay engranaje. O sea, las personas tenemos que engranar de alguna manera para, sin dejar de ser nosotros, adaptarnos al otro. Esto es lo que hace una relación realmente efectiva. Lo que pasa que para eso, para que eso suceda correctamente, para que seamos un yo más yo, que López Quintas, Alfonso López Quintas habla de que un yo más yo es un nosotros, ¿no? Ujú. Eso implica, la primera exigencia de la que habla López Quintas es la generosidad. Porque al final, esto no va de ceder, esto va de entregar, que es distinto. Pero si yo entrego, hombre, lo lógico es que el de enfrente esté al mismo nivel de entrega. Porque bueno, si no es chocar contra una pared. Y ojo, porque cuando yo digo mismo nivel de entrega, no me refiero a algo cuantitativo, ¿eh? Es decir, creo que debemos tener muy claro, y es un líder, lo debe tener muy, muy, muy claro, es que lo que debemos ayudar a las personas es a que den su 100%. Pero ese 100%, si lo midiéramos, ¿no? Si lo midiéramos cuantitativamente, significa que mi 100% puede ser un 30 y su 100% puede ser un 50. Entonces, ¿quién está dando más? No, los dos están dando su 100%. Y uno tiene que asumir que por los dones que tiene, las capacidades, las habilidades, lo que sea, bueno, pues es una persona que dará más siempre que otros porque tiene más capacidades, ¿no? Ujú. Y esto en las relaciones creo que es muy importante entenderlo y en el mundo del liderazgo es imprescindible entenderlo. ¿Por qué? Porque así sabes pedir a la gente adecuadamente. La exigencia no es una cuestión cuantitativa. La exigencia debe ser justa. Y la justicia pasa por el conocimiento de las personas para saber hasta dónde pueden llegar y pedirles precisamente eso. Yo no le voy a pedir a un ciego que vea. No, Claro. es injusto. Ese no es su 100%, pero en cambio sí que sé que puede leer braille sin problema. Bueno, pues lee braille, ¿no? Y te voy a exigir eso, que leas como tú sabes leer, ¿no? Pues esto a nivel empresarial, y eso es en muchos casos casi una utopía a día de hoy, ¿eh? A nivel empresarial deberíamos ir ahí. ¿Por qué? Porque entonces incluso sabríamos poner a los profesionales en su lugar. Pero sí sabríamos darle las responsabilidades adecuadas. A veces tenemos a jefes, ¿no? Bueno, que están ahí puestos, pues porque están ahí puestos, ¿no? Pero luego no demuestran tener la capacidad. Ese 100% no es suficiente para lo que se pide en una empresa, ¿no? Estoy hablando a nivel empresarial. Ujú. Luego, a nivel relacional, pasaría un poco lo mismo. Es decir, cuando yo empiezo con una persona, empiezo una relación con una mujer, si empiezo una relación con una mujer, yo no le voy a exigir que me dé A, B o Z, pero sí que debo tener claro si su 100% a mí me complementa o no me complementa, ¿no? Porque Ujú. si yo al final voy a comprometerme para toda la vida con esa persona, no se trata de que seamos iguales, ni que ella me dé 100 como yo doy 100, sino si ella da 50, ¿a mí ese 50 me vale? Si la respuesta Ujú. es sí. Estoy poniendo un tema cuantitativo, pero Sí, para entenderlo, ¿eh? Pero no, sí, esto sí. no va de cantidades, ¿eh? Sino al final es la manera que tiene de cuidarme mi mujer, por ejemplo. ¿A mí me sirve?
porque siempre tiene el detalle de decir, ay, mira, hoy voy a cocinar esto que sé que le gusta, o hoy, mira, hoy voy a acabar antes porque sé que le encanta que llegue, yo qué sé, ¿no? Detalles que tiene mi Ujú. mujer conmigo y yo con ella. ¿A mí me vale eso? ¿Su forma de expresarme el cariño me vale? Sí, pues adelante. No, pues entonces no es la persona para ti, ¿no? Ahora bien, todo eso si no tenemos, y esto a lo mejor lo podríamos hablar también en otro momento, ¿no? Pero si no tenemos un conocimiento profundo de uno mismo, vamos a ser siempre muy injustos. Por eso he dicho Claro. que debemos tener en cuenta a la hora de liderar. Uno de los aspectos que creo que debemos tener en cuenta es conocernos, conocer nuestras fortalezas y carencias. Porque, hombre, esa bondad de la que usted hablaba y la misericordia que tenemos con los otros es mucho mayor y mucho más objetiva si partimos del conocimiento de nosotros mismos, ¿no cree? Claro. Cuando soy consciente de que yo tengo fortalezas maravillosas, pero que también tengo carencias, ¿no? También tengo debilidades, también tengo pues mi punto de impaciencia, a veces mi punto de ira o mi incapacidad con, yo qué sé, ¿no? Pues académicamente con las matemáticas o profesionalmente, pues yo no sé hacer networking como hacen otros, pues lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo descubro mis pobrezas, no es para fustigarme y decir lo malo que soy. Si, a mí me sirven para comprender también las miserias de los demás, ¿no? Es decir, si yo no soy ni más ni menos. Entonces ahí se da un liderazgo, yo creo que un liderazgo generoso, ¿no? Sí, Y, hablaba usted ahora de que el líder es acompañar, que es comprender, que hay que tener ese punto también de humildad para conocer las fortalezas y las carencias. Y tocaba usted, por ejemplo, el punto de la impaciencia. Sí quería entrar en tema porque es verdad que el líder tiene una carga, en la mayoría de las veces, muy importante, como usted ha dicho, y la principal son las personas, ¿no? Más allá de toda esa gestión de bienes materiales, bienes físicos, pues pero también tiene que tener en cuenta que es lo principal, las personas, y las personas desgastamos, si realmente hay un desgaste. sin Entonces, duda. ese líder, ¿qué enemigos tiene que tener en cuenta a la hora de asumir esa dirección? Pues para mí hay uno clave, porque lo veo repetir una y otra vez, que son las Ujú, prisas en la toma de decisiones. eh, como no se tiene muchas veces en cuenta a las personas, sino los objetivos, entonces lo que corre prisa es conseguir el objetivo, ¿no? Y a veces las personas no están preparadas para poder hacer el camino adecuado para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, la prisa es la enemiga número uno de cualquier decisión, ¿no? Porque la prisa ciega, la prisa quita discernimiento, la prisa es, bueno, pues la prisa, al fin y al cabo, es lo contrario de la pausa, de la reflexión, de la contemplación, ¿no? ujú, De la observación. Y por tanto, todo esto, elementos necesarios para un asombro adecuado, y un descubrimiento de la verdad adecuado, ¿no? Y por tanto, la prisa es para mí uno de los enemigos más grandes. El segundo, sobre todo ciertos líderes, la inseguridad. ujú, La inseguridad es un elemento también clave para un mal liderazgo. No porque esa inseguridad, cuando un líder es inseguro, no pone personas potentes a su alrededor, le cuesta reconocer lo que ha hecho bien el otro, tiene que ser lo suyo y no lo de los demás, ¿no? Hay un centralismo en el liderazgo, todo tiene que pasar por esa persona, ¿no? O sea, la inseguridad es un problema serio en lo que es la eficacia del liderazgo, ¿no? ujú, sí, Luego hay otras cosas que creo que son interesantes también, ¿no? A tener en cuenta como enemigos. La falta de conocimiento o la falta de formación, que no es exactamente lo mismo. La formación me lleva al conocimiento, sin duda, pero la formación me lleva también a experimentar y a experienciar las cosas, ¿no? La falta de formación de algunos líderes es lo que no permite evolucionar muchas veces a un equipo. Porque muchísimas veces, cuando nos nombran, pues en mi caso, pues director general, ¿no? Sobre todo cuando lo hacen por primera vez o cuando te nombran lo que sea, ¿no? Cuando te nombran con una responsabilidad, muchísimas veces no te ofrecen ese cargo porque ya estés preparado para eso, sino también sobre todo porque ven un potencial en ti. así es. Entonces, el primer encargo, la primera misión que tiene todo líder cuando asume una responsabilidad es formarse. Es sacar ese potencial que tiene dentro. Hombre, evidentemente no es lo mismo cuando asume un cargo de responsabilidad con 30 años que con 50. Ya he hecho un recorrido de 20 años y tengo mucho bagaje ya. Pero ojo, porque igualmente siempre hay algo que necesito conocer, que necesito contextualizar y que me permite ser mejor. Por tanto, la falta de conocimiento y la falta de formación para mí también son enemigos, ¿no?
Y cuando hablo de falta de conocimiento, no solo intelectual, sino del contexto en el que estoy, ¿eh? Me refiero. Ujú. Bueno, yo qué sé, o sea, pues imagínese, yo en el mundo de los colegios, pues yo estuve 5 años dirigiendo un colegio en Alicante y, y luego los colegios en los que he gestionado están en Madrid. Pues ya para empezar, Alicante y Madrid, aquí en España, son dos ciudades muy distintas, culturalmente distintas. Y yo tengo que tener un conocimiento cultural. Es como si yo ahora fuera a Argentina a dirigir un colegio. Pues yo creo que lo primero que tengo que hacer es imbuirme de la cultura, ¿no? Conocer la manera que tienen de mirar, sus expresiones, sus tradiciones, ¿no? Porque todo eso se pone en juego, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Y sobre todo se pone en juego en una relación. Por eso puede ser un enemigo la falta de conocimiento. No saber leer, o sea, no saber interpretar a las Exacto. personas puede ser otro gran enemigo. Pensar que siempre se tienen que hacer las cosas como uno quiere. Y uno, para mí, un enemigo clave es también la falta de propósito, de un propósito con sentido, es evidente, ¿no? Pero la falta de propósito, eh, pues no, yo le diría casi casi que es el enemigo número uno del líder, ¿no? Porque hacia dónde vamos, sino si el líder tiene que apuntar hacia algún lado y motivar y empujar a las personas hacia donde cree que es un bien para los demás, en este caso para la empresa, para la familia, para como usted ha dicho, ¿no? Desde donde esté liderando, pues entonces lo primero que tenemos que averiguar es el propósito. Pero esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque para saber el propósito tengo que conocer, ¿no? Tengo que tener contexto, dónde estoy, por qué estoy ahí, para qué estoy ahí, etcétera, ¿no? Y esto, pues, al final está todo como muy engarzadito, ¿no? Un enemigo me lleva al otro. Yo- Esto yo- de conocer el sentido del trabajo que hacemos, el propósito, a dónde queremos llegar y el sentido en general de todo es algo que muchos santos autores repiten continuamente. Ahora mientras hablaba recordaba a San Alberto Hurtado, que es un gran director de obras sociales en Chile, donde también tenemos oyentes. San Alberto Hurtado comentaba su conversación con varios obreros en una época en que estaban construyendo una iglesia y él les había preguntado, a cada uno le fue preguntando qué era lo que hacía. Entonces un obrero le dijo, bueno, pues yo coloco piedras, el otro, bueno, yo hago muros y el último dijo, bueno, yo estoy construyendo una catedral para Dios, ¿no? Y San Alberto Hurtado decía, pues este último tiene un sentido de la acción, ¿no? Y va a llegar mucho más lejos. Entonces sí, es muy importante en todas las cosas que emprendemos tener ese sentido, ¿no? Que es lo que Eso da es. vida. Absolutamente fundamental y además, y luego está, luego la misión que tiene el líder a partir de ahí, saber transmitir eso, ¿no? Ujú, Conseguir que los demás, yo creo que esto ya lo dije en la otra vez que estuvimos hablando, no lo sé, pero como lo digo mucho ya no lo sé, pero porque me impactó mucho. Luigi Giussani hablaba en un libro que se titula Educar es un riesgo, ujú, hablaba, ¿no?, de la importancia del maestro, que entendiera que el alumno no tiene que ser como el maestro, sino mirar donde mira el maestro. Esto me parece un matiz tan, aparte de tan profundo, tan precioso. Es decir, se trata o sea, y eso es lo que tiene que hacer un líder, ¿no? La inspiración de un líder no tiene que estar tanto en que se haga lo que yo digo, sino que el otro por él mismo mire donde yo estoy mirando y descubra por él mismo que ese es el camino. ujú, Porque uno puede tener una gran visión, ¿no? Ese decir, yo estoy picando piedra, pero estoy construyendo una catedral. Pero para que a uno lo sigan, porque el líder tiene que, en cierta manera, ¿no?, uno de sus objetivos es empujar un equipo, ¿no?, y así es. que rememos entre todos, ¿no? Pues ese remar entre todos, que a eso se le llama compromiso, para que adquiramos un compromiso, tenemos que haber descubierto cada uno de nosotros de forma individual y sobre todo personal ese propósito y ese camino a hacer, ¿no? Porque desde ahí hay un sentimiento de pertenencia que es lo que me permite ponerme en movimiento. Hay dos maneras de obedecer, por potestad o por autoridad. O sea, yo puedo obedecer porque no me toca más remedio, porque es mi jefe y punto, porque es mi padre y punto, porque es mi director espiritual y punto, ¿no? O puedo obedecer porque identifico en aquel que me lo dice un bien. Avanzamos de forma distinta. La obediencia es exactamente igual, pero no produce lo mismo. Obedecer de una manera u otra hace que mi acción sea distinta y más o menos superficial y sobre todo más o menos profunda, ¿no? Diría yo. Y en esto realmente es muy importante la comunicación, lo que el líder comunica y cómo lo comunica para lograr ese compromiso, ¿no? En los que tiene, porque yo creo que en una era donde nos jactamos de la comunicación, que es verdad que en muchos casos hemos mejorado,
pero sí que la comunicación se ha visto muy afectada, sobre todo en los problemas que tienen que ver con lo que el otro ha querido decir y ese lenguaje que uno interpreta desde uno, ¿no? Desde esa subjetividad personal. Entonces, qué importante aclarar, estar seguro, ¿no? De que he sabido decirlo bien, ese mensaje, de que he sido entendido y viceversa, ¿no? De que realmente he entendido lo que el otro me ha querido decir. Y por otra parte también, no ser ese líder pesado que habla y nos llena de instrucciones que al final uno no sabe qué hacer, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. O sea, la comunicación es absolutamente clave. Y ahora cuando acabe con usted, voy a la universidad a dar clase precisamente en un máster de dirección de colegios sobre técnicas de comunicación. Y bueno, es sí. justamente, y además sé que hay uno de los alumnos, bueno, pues he conocido una historia de él y lo he podido observar en primera persona y tengo muchas ganas de hablar con él porque qué mal se comunicó el otro día en una situación y no habló, ¿eh? No fue por una cuestión de hablar. O sea, lo más impactante fue lo que no dijo, porque en la Ya, comunicación están los silencios también y está sí, sobre todo, ¿no? Pues la expresión no verbal, ¿no? ¿Cuánto decimos sin decir? ¿Cuánto dicen los silencios? ¿Cuánto, eh? Se tienen un valor los silencios increíble. Entonces, una persona que lidera un equipo tiene que saber los tiempos de hablar, los tiempos de callar, los tiempos de reflexionar, los tiempos de dejar hablar. Tienen que saber escuchar. La escucha es una herramienta de acompañamiento absolutamente clave, igual que la mirada, e igual que el saber dialogar, ¿no? El diálogo no lo podemos entender como que dos personas hablan sin más. El diálogo no deja exacto. de ser un camino de encuentro. O sea, al final, cuando yo dialogo con una persona, lo primero que debo preguntarme es cuál es mi objetivo en este diálogo, ¿no? En este diálogo mi objetivo es defenderme. En este diálogo mi objetivo es imponer, o en este diálogo el objetivo es encontrar el mejor camino para llegar a la mejor solución, que son tres caminos muy distintos. Entonces, el diálogo verdadero se da cuando la actitud es de encuentro, ¿no? Cuando la actitud es de no tanto de quién va a tener razón, sino cuál es el mejor camino para llegar a donde queremos ir. Javier, tenemos que, aunque no quisiéramos, porque la verdad que está muy interesante, tenemos que ir a la pausa Muy bien. y regresamos en unos minutitos también para dar tiempo a nuestros oyentes. Voy a recordar los números de teléfono. Gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico nos pueden llamar al 1-866-398-6377. Desde otros países nos pueden llamar al 1-205-271-2976. En Argentina nos pueden llamar o también mandar mensaje de WhatsApp al 54-911-4093-9575. Vamos a la pausa para dar tiempo a que nuestros oyentes también puedan entrar en contacto con nosotros. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. En mis noches y mis días me has cobijado en tu regazo con el tierno amor de madre que sabe acoger y educar. Has compartido mis sueños e ilusiones, has vencido en mis dudas y temores, fortaleciendo mi confianza de niño, despertando mis anhelos dormidos. Gracias quiero darte, Madre mía, todo te lo agradezco de corazón. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal? Con tu mano has guiado mi caminar de peregrino,
mirada ha sido siempre mi refugio, fuerza y seguridad. Te ofrezco mi alegría y gratitud. Me consagro a ti con eterno amor. Conduce mi vida hacia el hogar. El Padre mi retorno espera. Gracias quiero darte, Madre mía, todo te lo agradezco de corazón. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal? Gracias quiero darte, Madre mía. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para los que se incorporan a nuestra programación, bienvenidos. Estamos en Solo el Amor Crea con Javier Luna Calvera, director general del Colegio Cristo Rey y director del Máster en Educación Emocional y Acompañamiento Pedagógico en la Universidad Alfonso X en Madrid, docente, padre de familia, católico, experto en liderazgo, a quien le hemos pedido que nos enseñe, que nos explique qué es un líder, cuáles son los enemigos del líder, y queremos saber también cómo cuidar, ¿no?, al que cuida, cómo proteger a quien está dedicado a otros. Y pensaba que es un tema también muy evangélico. Jesús cuidaba a sus discípulos. Dice San Marcos en el capítulo 6 que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él, Jesús, les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo los discípulos ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Javier, ¿sigue con nosotros? Aquí estoy, por supuesto. Ahora que leía este pasaje del Evangelio, pensaba en la importancia de cuidar a quienes nos cuidan, también en el orden de lo espiritual. Lo digo porque estamos en Madrid, en España, y dentro de poco tendremos la visita del Santo Padre, León XIV. Pensaba en esa tremenda responsabilidad, ¿no?, del Papa como vicario de Cristo, en también toda la jerarquía de la Iglesia, en los mismos sacerdotes que tienen a su cargo la salvación, la dirección de las almas, ¿no? Y bueno, pues a ellos también hay que cuidarlos, ¿no? Sin duda. ¿Y cuánto hacen sin que se vea? ¿Cuánto cansancio invisible hay ahí, no? Así es. Como decía Jacinta de Fátima, Santa Jacinta de Fátima, cuidarlos con nuestra oración y nuestros sacrificios también, ¿no? Como católicos en una gran familia, todos unidos, cuidando nuestra cabeza. Y bueno, pues entramos en esta segunda parte del programa. La hermana Ofelia tiene ahí unos audios. ¿Los ponemos, Javier? Claro, adelante. A ver, hermana Ofelia, ponnos los audios. Hola, mi nombre es María Clara, soy de Colombia, los felicito por el programa. Javier, te pregunto, ¿alguna vez te ha tocado decirle a alguien que estaba quemado? Es que me interesa saber porque me encuentro en una situación en la que no sé cómo abordar a la persona para hacerlo ver lo que está pasando.
Es María Clara, creo que se llamaba así. Javier, ¿le ha tocado alguna vez algo así? Sí, 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 por supuesto, es una gran pregunta y una gran inquietud, porque evidentemente ya no solo nos desgastamos nosotros como líderes, que es muy humano, ¿no? Sino Sí, también otras personas. Voy a intentar ser breve porque es un temazo este, ¿eh? Pero lo primero, lo primero que hay que asegurarse es que la persona que quiero acompañar quiere ser acompañada. Esto es claro, una regla de oro. Yo no puedo acompañar a quien no quiere ser acompañado. Esto es muy importante porque a veces nos empeñamos y nos ponemos y nos desgastamos nosotros en primer lugar para ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Y claro, ahí está la libertad de cada uno. Y hay que respetar esa libertad. Eso es lo primero. Ahora, ¿que esa persona quiere ser ayudada? Yo creo que una de las preguntas más potentes que puedan haber, porque yo creo que la mejor manera de acompañar es preguntando, no diciendo lo que hay que hacer, es ¿qué necesitas de mí? En qué te puedo ayudar yo? Y a partir de ahí intentar identificar aquellos elementos de desgaste, ¿no? ¿Qué es lo claro. que le está desgastando y por qué? Y ahí pueden fluir muchísimas cosas. A partir de esa respuesta, esa persona necesitará o un camino con un psicólogo o una psicóloga o un camino con un coach que le pueda ayudar porque dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que nosotros podemos y sabemos acompañar a la persona que tiene ese desgaste, ¿no? Ahora, si la inquietud es, en esa pregunta intuyo que hay una inquietud también de, ¿es posible sacar a la persona de ese desgaste? La respuesta es, en circunstancias normales, ¿no? La respuesta es rotundamente sí. Lo que pasa es que hay que saber encontrar la clave para hacerlo. Pero insisto que lo primero es asegurarse que la persona quiere ser ayudada, ¿eh? Si no, es muy difícil que podamos hacer un Claro, cambio. perfecto. Siguiente audio, hermana Ofelia. Buenos días, Javier. En primer lugar, gracias por su intervención y por la oportunidad de poder consultarle. Mi nombre es Olga y le hablo como enfermera, partiendo de la base de que hay que cuidar al que cuida, que hay que cuidar al cuidador, que el cuidador pues debe estar saludable, sobre todo en el caso de profesionales donde hay un trato muy directo con personas, porque realmente es desgastante, ¿no? Pero también es verdad que cada vez tenemos menos capacidad de esperar, menos paciencia para esperar una respuesta. Es decir, ¿cómo crees que podemos trabajar esto con los pacientes, con los alumnos, con los hijos? Trabajar esta virtud tan valiosa que es la paciencia. Quiero decir que si desde nuestro puesto podemos también educarnos en esto y cómo hacerlo. Algunos consejos, Javier. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, Olga, una fiel oyente. Muchas Javier. gracias. Pues Ujú. de nuevo, aquí es donde, hermana, me encantaría entrar en diálogo con cada una de estas personas, ¿no? Para poder interactuar y entonces Sí. necesitaríamos unas 6 horas y media de programa, ¿no? Para poder hacerlo bien. Yo creo que en el fondo la pregunta ahí está cómo prevenir ese desgaste, ¿no? Y ese cansancio. Ahí estamos tocando algo importante que es la gestión emocional. Debemos saber gestionarnos y ayudar y educar en la gestión emocional. La gestión emocional no es otra cosa que bueno, lo digo o lo defino de manera así como muy, muy de calle, ¿no? Luego podríamos profundizar y fundamentar, ¿eh? Pero para entendernos, en un lenguaje sencillo, podríamos decir que la gestión emocional es el diálogo adecuado entre razón y corazón. Claro, y hablando de diálogo, como lo hemos comentado hace un momento, ¿no? O sea, el punto de encuentro entre lo que pienso y lo que siento. Lo digo porque si yo soy sincero conmigo mismo, yo puedo descubrir que yo me tengo que cuidar como persona en primer lugar, ¿no? Ujú, Y que a la vez yo tengo que cuidar a mi equipo, mi familia, mis hijos, lo que sea, ¿no? Y eso significa muchas veces saber decir, tengo que frenar. Esto significa muchas veces. El otro día, y si me permiten, lo busco rápidamente, porque el otro día me envió un alumno del máster precisamente de educación emocional, que como no digo el nombre, pues no desvelo nada, me quiso compartir, es un chico que está en un momento emocional, pues complejo también, ¿no? Y me quiso compartir, después de haber hablado varias veces de las clases que ha tenido con los distintos profesores, este máster le está ayudando muchísimo también a nivel personal, ¿no? Y me escribió, no lo leo entero pero para que usted vea, ¿no? Decía, querido yo compasivo, hoy te escribo porque durante demasiado tiempo he confundido exigirme con castigarme.
He creído que ser fuerte era apretar los dientes, callar el cansancio y seguir funcionando aunque por dentro hubiera un pequeño incendio pidiendo agua. He pensado que descansar era rendirse, que bajar el ritmo era fracasar y que tratarme con ternura era una especie de lujo reservado para otros. Y así sigue durante una página y media. O sea, esto es un ejemplo clarísimo de cuántas personas están sufriendo porque no saben cuidarse. Y yo creo que esto es uno de los elementos que debemos. ¿Cómo ayudar? Preguntaba esta oyente, ¿no? ¿Cómo ayudar a mis hijos, a las personas a las que acompaño? Hay que ayudar mostrándoles la importancia del autocuidado y también hacer un camino para poder aprender eso. Y que eso no se aprende de la noche al día. Hay que dialogar mucho con estas personas, pero hay que dialogar desde el ejemplo, desde la coherencia. Porque yo puedo decir, te tienes que cuidar y que a mí no me vean que sea una persona que me cuido, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a una persona, oye, vístete un poquito mejor y yo voy hecho un desastre, ¿no? Yo tengo muchísima más autoridad diciéndole a una persona, vístete mejor si yo voy limpio y adecuado y peinado, ¿no? Y oliendo bien, o más bien no oliendo mal, diría, ¿no? Entonces, la gestión emocional es un elemento importante, el cuidarse como persona es otro elemento importante y el saber decir hasta aquí, ¿no? Tengo que frenar. ¿Y cómo me hablo? El diálogo interior Ay, sí. creo que también es un elemento muy importante. ¿Cómo me Ujú. hablo? ¿Qué Hay me que digo? escucharse, sí. Eso es. Y hay que descubrir cómo me hablo, ¿eh? Es decir, ¿qué me digo cuando soy un desastre? Ay, mira, es que siempre lo hago todo mal. Ay, no, 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 no. O sea, todo eso es algo que le vamos diciendo a nuestro cerebro, ya no solo a nuestro corazón, se lo decimos también a nuestro cerebro, ¿no? Así Entonces, ¿cómo es. me hablo? Es importante. Y ahí hay preguntas que nos pueden ayudar que sirven un poco de testeo, por si le sirve al oyente, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿quién cuida de mí en mi tarea profesional, por ejemplo, ¿no? ¿Quién cuida de mí en mi tarea profesional o en mi tarea familiar? ¿Quién cuida de mí? Y la segunda que yo me haría es, ¿qué hago para cuidar mi salud emocional? Las respuestas a estas preguntas pueden poner el nivel de autocuidado que yo tengo. Perfecto, perfecto. Esto da para otro programa, ¿eh? Ya lo estoy pensando Absolutamente. yo el siguiente. Después de que pasen las vacaciones, creo que ya estoy pensando. Vamos con el siguiente audio, hermana Ofelia. Hola, soy Valerie de Colombia. Coincido con Javier, me ha ayudado a poner en orden algunas ideas, así que muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Valerie. Qué bien. Siguiente, sí, siguiente audio. Hola Javier, soy Alejandra, soy de Colombia y estoy haciendo un máster de tecnología de cooperación internacional y realmente este tema me parece muy necesario, personalmente me parece importante en medio de toda la gestión de personas, el aprender a escuchar, la necesidad de escuchar, saber, o sea, todo lo que tenga que ver con escuchar, también querer hacerlo, porque no hay nada más cortante que estar comentando algo a una persona y que continúe y mire su reloj o su teléfono, su móvil. Y bueno, está bueno darse cuenta de no hacerlo también, pues uno con otras personas. Pero lo que sobre todo querer escuchar es algo que hay que trabajarlo, abrirse a las personas, interesarse por el otro, no solo en mí. Así que me está ayudando mucho todo lo que nos estás diciendo en el programa y pues muchísimas gracias y un saludo muy grande. Buenos días, Javier. En primer lugar, gracias. Ya está, esta ya pasó. Bueno, pues Alejandra de Colombia, sí, querer escuchar, ¿no? No estar mirando el móvil, el reloj. Sí, además, mi querida Alejandra, qué importante es esa escucha, como usted dice, y entender lo que es la escucha, ¿no? Y sobre todo, antes, hermana Alejandra me ha preguntado por los enemigos del líder, ¿no? Y hay unos Ujú, enemigos de la sí, escucha también. La escucha tiene un enemigo clarísimo, que es el ruido. ya. Y ese ruido es un ruido, hay dos tipos de ruido, el exterior y el interno, ¿no? El interior. El exterior es fácil de eliminar, ¿no? Es como ahora, estamos en un programa de radio, podemos ponernos cada uno en un espacio donde no hayan ruidos y podemos hablar como si estuviéramos en el mismo lugar y sin ningún tipo de interferencia. Los ruidos internos ya son distintos, ¿no? Porque los ruidos internos son mis sufrimientos, son mis pensamientos, ¿no? A lo mejor tengo delante una persona que me está contando un problema y yo tengo una reunión en 5 minutos y estoy escuchándola mal, ¿no? Porque yo quiero escucharla, pero dentro de mi cabeza estoy pensando, madre mía, espero que no se alargue mucho porque en 5 minutos tengo que estar, ta, 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 ta", ¿no? Entonces, hay que saber también los momentos de escucha, porque a veces nos creemos que acompañamos mejor porque estamos
siempre a disposición de las personas, esté haciendo lo que está haciendo. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque lo importante no es que yo lo deje todo por esa persona. Lo importante es que cuando lo deje todo, sea de verdad. Que pueda realmente estar al 100% por esa persona, ¿no? Y porque si no hay que buscar el momento. Y ahí la escucha tiene un papel importante. La escucha es el oído, dicen, que es el órgano de la acogida. Por eso la escucha es apertura. Me parece un temazo, ¿eh? Ese. Un temazo para otro programa. Ninguna No, duda. no. De este programa nos están quedando otros programas pendientes porque ya estamos llegando al final y le iba a pedir, se nos ha pasado volando, Javier, no hemos ni siquiera acabado el tema del mismo programa, que es amplísimo, ¿no? Pero además que con usted es un gusto porque nos baja toda la teoría y la desciende a nuestro entendimiento. Es un gusto, Javier. Yes. Quería pedirle una reflexión final sobre este tema y también asociada a un punto. El otro día hablaba con una empresaria que me decía que el modo en que vemos el problema es el problema, ¿no? En realidad, pues yo le decía, bueno, pero ¿esto qué problema? Y me decía, es que el modo en que vemos el problema es el problema, que hace referencia a la interpretación de las cosas y a la expectativa que tenemos, ¿no? Sobre las cosas, a ese peligro. Entonces, bueno, pues le dejo estos últimos 3 minutos para esta reflexión final, Javier. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Con esta empresaria, porque realmente lo que se pone en juego cuando nosotros lideramos es nuestra propia vida y la vida de los demás. Y eso significa, como decía al principio, con todo lo que somos, ¿no? Con nuestras fortalezas y nuestras carencias. Por eso creo que lo más importante en la vida es preguntarse constantemente quién soy yo. Porque yo le puedo decir que eso tiene respuesta, pero tiene una respuesta hoy. ¿Tiene una respuesta al 100%? No, por algo tan simple como que somos seres inacabados y que nos vamos haciendo cada día, ¿no? Que como Ortega y Gasset decía, somos un quehacer diario. Y eso es precioso, como decía al principio, ¿no? Porque siempre tenemos como esa posibilidad de ser mejores, de crecer, de ver algo nuevo, de vivir algo nuevo, de descubrir algo nuevo en nosotros, ¿no? Eh, por tanto, el liderazgo está intrínsecamente vinculado a la relación que tengo con los demás y con el mundo. Y en esa relación es donde aparecen elementos como lo que decía esta empresaria, la percepción de las cosas, por ejemplo, ¿no? Creernos que en base a cómo percibimos las cosas son. Y eso tampoco es verdad, las tenemos que contrastar. ¿Y cómo las contrastamos? Pues con los demás. Por eso relacionarme con los demás es absolutamente necesario en mi vida, ¿no? Y es condición sine qua non para ser mejor. Entonces, el liderazgo no es algo aislado, no, el líder no tiene esto de la soledad del líder, bueno, la soledad del que tiene responsabilidades, pero igual que un padre, una madre, un sacerdote o una hermana que dirige espiritualmente a personas, siempre va a ese momento de soledad, una, porque es necesario, y dos, porque forma parte del juego, ¿no? Pero no es exclusivo. O sea, nosotros podemos vivir una vida acompañados y podemos liderar vidas desde la amabilidad, desde la pureza, desde la humildad, desde la entrega, desde el servicio. No son enemigos esto, todo lo contrario. Nos han hecho creer eso, pero no es verdad. No es verdad. Lo que pasa, que lo que se pone siempre en juego es la libertad de las personas. Por eso es difícil, porque gestionar personas significa aceptar la libertad de los demás y ponerse en juego en esa libertad. Y eso es lo que hace realmente compleja la relación humana y a la vez, pues un reto maravilloso diario, ¿no? Yo es lo que diría hoy y que me nace del corazón decir esto. Pues muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que nos ha regalado con entrega, con generosidad en esta época tan especial del año en que cierra el curso, con todo lo que conlleva para una persona que está también en la dirección de tantas empresas. Y culmino pues con la misma frase con la que inicié el programa porque me parece clave en la carta de San Pablo a los tesalonicenses: hermanos, estéis en el puesto en el que estéis, no os canséis de hacer el bien. Un saludo muy grande a nuestros oyentes, a Jorge, a la hermana Ofelia, y hasta el martes que viene, si Dios quiere, con Solo el Amor Crea. Un placer. Gracias. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.